A ver, ¿cómo se vive una buena vida? Yo creo que esa es la pregunta del millón, ¿no? Y bueno, no es que sea nueva, para nada. Tiene más de 2000 años. Hoy vamos a sumergirnos en una de las respuestas más influyentes de la historia, la que nos dio Aristóteles en su Ética a Nicómaco. Y vamos a ver que esto no es un texto abstracto y denso, sino todo lo contrario. Es casi un manual práctico para florecer en la vida. Y Aristóteles arranca con esta pregunta, que es la base de todo. Pensemos un segundo. Cada cosa que hacemos, desde lo más tonto como elegir qué vamos a desayunar, hasta lo más grande como decidir a qué dedicarnos, siempre apunta a algo que consideramos bueno. La cuestión es cuál es el bien definitivo, el objetivo final al que apuntan todos nuestros demás objetivos. Y claro, esa pregunta nos lleva de cabeza a la primera parada de este viaje, la búsqueda de lo que Aristóteles llamó el bien supremo. Porque tiene toda la lógica del mundo. Si no sabemos a qué estamos apuntando, ¿cómo vamos a acertar? Y la analogía que usa es perfecta, la del arquero. Una vida sin un propósito claro es como lanzar flechas a lo loco, a ver si alguna da en alguna parte. Para vivir bien, de forma consciente, primero hay que identificar la diana, nuestro fin último. Aristóteles, que era muy práctico, empieza por descartar a los sospechosos habituales. A ver, el placer. No puede ser porque eso nos convertiría en esclavos de nuestros impulsos más básicos. El honor tampoco, porque eso depende de lo que los demás piensen de nosotros. Estaría fuera de nuestro control. Y la riqueza, bueno, la riqueza es obvio que es solo una herramienta, un medio para conseguir otras cosas, no es un fin en sí misma. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Cuál es ese bien supremo? Aristóteles le da un nombre, eudaimonia, y cuidado porque la traducción típica felicidad se queda muy corta. Pensemos más bien en florecimiento humano, en alcanzar nuestra mejor versión, en vivir una vida plena y con sentido. Es la única cosa que queremos por sí misma, no como un paso para conseguir algo más. Vale, pero ¿qué significa exactamente eso de florecer? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Para Aristóteles no es un sentimiento, no es un estado pasivo, no es algo que se tiene, sino algo que se hace. Y esta es la idea clave, el meollo de la cuestión. La eudaimonia no es estar tirado en una hamaca sintiéndote feliz, no, es una actividad constante, es la práctica diaria de la excelencia. Es nuestra capacidad de razonar y elegir lo que él llama el alma, funcionando a pleno rendimiento, de la mejor manera posible, o sea, actuando conforme a la virtud. Y esta excelencia, esta virtud, Aristóteles la divide en dos. Por un lado, la intelectual, que se adquiere estudiando, con la experiencia, con el tiempo. Pero por otro, y esta es la que nos interesa para el día a día, está la virtud moral. Hablamos de ser valiente, generoso, justo, y esta no se aprende en los libros. Se desarrolla con la costumbre, con la práctica. Nadie nace siendo valiente, pero todo el mundo tiene el potencial para llegar a serlo. Muy bien, si la virtud es cuestión de práctica, la pregunta es, ¿qué practicamos exactamente? ¿Cómo reconocemos una acción virtuosa? Pues aquí Aristóteles nos regala una herramienta súper útil, su famosa doctrina del justo medio. Pensemos como un artesano, como un escultor o incluso como un buen entrenador. La excelencia nunca está en los extremos. Demasiado ejercicio te lesiona, demasiado poco te atrofia. Pues la virtud, dice Aristóteles, es como una obra de arte. Se encuentra en ese equilibrio perfecto entre dos vicios, el que se pasa y el que no llega. Vamos a verlo con ejemplos, que se entiende de maravilla. Ante una situación de peligro, el defecto es la cobardía, quedarse corto. El exceso es la temeridad, pasarse de frenada. El punto medio virtuoso es la fortaleza. O con el dinero, en un extremo tenemos la avaricia, en el otro el despilfarro. Y la virtud, la generosidad. Pero ojo, y esto es crucial, este medio no es un promedio matemático, no es la mediocridad. Es relativo a la persona y a la situación. La fortaleza que necesita un bombero no es la misma que la que necesita un contable. El justo medio en realidad es la cima, el punto más alto de la excelencia. Claro, la teoría suena genial, pero la vida real es un lío, está llena de grises. ¿Cómo aplicamos esto cuando las decisiones no son blanco o negro? Aristóteles nos pone un ejemplo brutal. Un capitán de barco, en mitad de una tormenta tremenda, decide tirar por la borda toda su valiosa mercancía para salvar la nave y a la tripulación. A ver, es obvio que nadie en su sano juicio quiere hacer eso, pero en esa situación lo hace. La pregunta ¿es una elección libre o ha sido forzado? Su respuesta es muy sutil. Lo llama un acto mixto. Sí, las circunstancias son horribles y nadie las querría, pero la decisión final, el impulso que mueve los brazos para lanzar la carga, este impulso nace del capitán. Sigue siendo una elección, aunque sea una elección terrible entre dos males.
Y esto lo que nos dice es lo importante que es para Aristóteles la elección interna, lo que nace de dentro de uno. Y con esto llegamos al punto final, que para mí es el más potente de todos. Si la virtud es una actividad que elegimos, ¿cómo hacemos para que se convierta en parte de nosotros, en lo que somos? Aquí, Aristóteles traza una línea clarísima entre el saber y el hacer. Pone el ejemplo perfecto. Una cosa es saber lo que te ha recetado el médico y otra muy, muy distinta es tomarte las pastillas. Una cosa es entender lo que es bueno y otra, hacerlo. Esta cita es demoledora, resume la idea a la perfección. Dice que a muchos les pasa como esos enfermos que escuchan al médico con muchísima atención, asienten a todo, y luego llegan a casa y no hacen absolutamente nada de lo que les ha dicho. Ese conocimiento no les sirve de nada para curarse. Pues lo mismo pasa con la virtud. Saber lo que es la justicia no te hace justo si no actúas con justicia. Así que el mensaje final, el gran titular, es este. La virtud no es un conocimiento teórico, es una habilidad práctica. Es como aprender a tocar la guitarra o a jugar al tenis. No se consigue leyendo manuales, se consigue practicando. Nos hacemos justos a base de hacer actos justos, nos hacemos valientes actuando con valentía. Una y otra vez, hasta que se convierte en un hábito, en una segunda naturaleza. Así es como se forja un carácter y como se alcanza, por fin, esa eudaimonia. Y para cerrar, vamos a dejar una pregunta en el aire, una que conecta esta filosofía de hace siglos con nuestro mundo de hoy. Aristóteles habla mucho de la magnanimidad, la grandeza de alma. La persona virtuosa es consciente de su propio valor. Pero claro, en nuestra cultura valoramos muchísimo la humildad. Entonces, la pregunta es, ¿se puede ser magnánimo y humilde a la vez? ¿O son dos ideales que chocan? Ahí queda eso, para darle una vuelta.